Era el verano de 2020, en plena pandemia, cuando mis amigos y yo, cansados del confinamiento y la monotonía, decidimos romper con la rutina. Nuestro pequeño pueblo del medio oeste no tenía mucho que ofrecer y la mayoría de nuestros lugares favoritos estaban cerrados o arrasados por la reciente tormenta que había devastado la zona. Fue entonces cuando surgió la idea, ¿por qué no ir al lago y acampar? La idea de estar en la naturaleza alejados de las noticias constantes sobre la pandemia nos pareció un respiro necesario. El lago estaba a las afueras del pueblo, rodeado de frondosos bosques que, en otras circunstancias, habrían sido el escenario perfecto para relajarse y escapar de la realidad. Sin embargo, en los últimos meses, el lugar había adquirido una reputación extraña. La tormenta no solo había dejado destrozos físicos, sino también una serie de sucesos inexplicables. Se hablaba de desapariciones, ruidos nocturnos y hasta un par de cuerpos que habían sido encontrados en las inmediaciones de la presa, ese estrecho canal que regulaba el flujo de agua desde el lago hacia un riachuelo cercano. Era un lugar con historia, pero ahora la historia parecía teñirse de algo más oscuro. Mis amigos, Ethan y Rose, no estaban muy convencidos al principio, pero como la mayoría de los jóvenes, subestimamos los rumores. Las advertencias sobre no acercarse a la presa en estos días parecían solo eso, advertencias exageradas. Yo era el más entusiasta. Me sentía con una extraña necesidad de explorar ese lugar, como si algo me atrajera sin razón aparente. Una fuerza casi imperceptible pero poderosa. Algo en mi interior me decía que había más detrás de esos rumores, y eso alimentaba mi curiosidad. Nos preparamos con lo mínimo: tiendas de campaña, algo de comida, linternas y un par de mochilas. El trayecto hasta el lago fue tranquilo, a pesar de que el cielo empezaba a nublarse y una ligera brisa traía consigo un olor a humedad y tierra mojada. Mientras caminábamos por el sendero, el bosque que una vez había sido un lugar acogedor se sentía ahora denso y sofocante, como si la misma naturaleza nos advirtiera de que no debíamos continuar. Cuando llegamos al lago, nos dimos cuenta de que algo no estaba bien. El agua, normalmente cristalina, tenía un color extraño, un tono verdoso que no habíamos visto antes. No le dimos mucha importancia al principio, pero el olor era nauseabundo, como si algo muerto hubiera estado pudriéndose en las profundidades. Nos miramos, pero nadie dijo nada. No queríamos ser los primeros en mostrar miedo. Ethan sugirió que fuéramos a explorar la presa antes de montar el campamento. Yo, sintiendo una mezcla de emoción y temor, acepté de inmediato, aunque Rose estaba visiblemente incómoda con la idea. Solo será un vistazo rápido, le dije, tratando de convencerla. Finalmente accedió, aunque a regañadientes. La presa estaba a unos cientos de metros del lago, escondida entre los árboles y rodeada de una atmósfera pesada. A medida que nos acercábamos, el sonido del agua se volvió más intenso, pero también había algo más. Un murmullo lejano, casi imperceptible, como si el viento susurrara secretos que no debíamos escuchar. Subimos por unas viejas escaleras de madera que llevaban a un pequeño mirador sobre la presa. Desde allí podíamos ver la acumulación de ramas y hojas en el canal, restos de la tormenta. Sin embargo, algo destacó inmediatamente. Entre las ramas y la maleza había un trozo de tela púrpura. Al principio parecía un simple pedazo de ropa atrapado en el barro, pero al mirarlo más de cerca nos dimos cuenta de que no era algo casual. Ethan fue el primero en acercarse, aunque sus pasos eran lentos, casi vacilantes. «¿Qué es eso?», preguntó en voz baja, como si no quisiera saber la respuesta. Bajamos juntos por un estrecho sendero hasta el borde del canal. El olor se hizo más fuerte, casi insoportable, y tuve que taparme la nariz para no vomitar. Ethan levantó la prenda con un palo, revelando lo que parecían ser restos orgánicos, parcialmente descompuestos. Era difícil determinar exactamente qué era, y cuanto más lo observábamos, más nos inquietaba la sensación de que no correspondía claramente a ningún animal que conociéramos. «¿Es un animal?», pregunté, intentando racionalizar lo que veíamos. Pero ni Ethan ni Rose podían asegurarlo. Algo en aquellos restos nos perturbaba profundamente, no solo por lo grotesco del hallazgo, sino porque parecía que se habían estado allí mucho más tiempo del que la tormenta podía explicar. De repente, el ambiente se volvió opresivo. Los árboles alrededor parecían inclinarse hacia nosotros y el aire se volvió denso, casi irrespirable. Una bandada de pájaros salió volando de entre las ramas, como si algo los hubiera asustado, y mi corazón comenzó a latir con fuerza. Rose dio un paso atrás, su rostro pálido, y murmuró algo sobre que debíamos irnos. El caos estalló cuando una masa de insectos y ranas emergió de repente entre las ramas y el lodo, como si algo las hubiera despertado de su letargo.
Salieron en todas direcciones, golpeándonos y llenando el aire con un zumbido ensordecedor. Corrimos sin pensar, tropezando con las raíces y ramas caídas, solo queriendo alejarnos de ese lugar maldito. De vuelta en mi auto, intentamos lavarnos con agua de un grifo cercano. El asco y el miedo aún se aferraban a nosotros. Esa noche, sentados alrededor de la fogata en nuestro campamento, intentamos racionalizar lo que habíamos visto. Quizás solo fue un animal muerto, sugirió Ethan, aunque ninguno de nosotros parecía convencido. A la mañana siguiente decidimos regresar a la presa, esta vez con más precauciones. Algo en nuestro interior nos decía que no podíamos dejar ese misterio sin resolver. Trajimos guantes, linternas y más amigos para que nos acompañaran. Al llegar, la sorpresa fue inmediata. Los restos que habíamos encontrado el día anterior habían desaparecido. En su lugar, solo había un calcetín blanco sucio y desgarrado, flotando en el agua. Esto no tiene sentido, dije, sintiendo un nudo en el estómago. La idea de que alguien más hubiera estado allí después de nosotros era inquietante. ¿Quién o qué había movido todo? Nos dividimos en grupos, decididos a investigar. Ethan y dos amigos fueron por el lado más cercano a la orilla, mientras que Rose y yo nos quedamos en el mirador. Desde allí teníamos una vista clara de la presa, pero algo en el aire había cambiado. El viento había cesado, y el bosque estaba en un silencio inquietante, como si la naturaleza misma contuviera la respiración, esperando. De repente, vi cómo Ethan se detenía y señalaba algo en el agua. Su expresión era de puro terror. Gritó algo que no pude entender, pero su tono dejaba claro que debíamos irnos. Sin pensarlo dos veces corrimos hacia ellos. El agua había cambiado de nuevo. Ahora era más oscura, casi negra, y una figura borrosa parecía estar observándonos desde la distancia. Mi corazón dio un vuelco. «Hay alguien en la presa», grité mientras corríamos hacia el auto, pero cuando llegamos, Ethan y Rose no parecían haber visto nada. Intenté explicarles lo que vi, pero ambos estaban convencidos de que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pasamos el resto de la tarde en silencio, procesando lo que habíamos encontrado. La tensión era palpable, pero cada uno trataba de disimular el nerviosismo. Esa noche, mientras intentábamos dormir en las tiendas de campaña, no pude evitar estar alerta. Cada pequeño sonido me hacía pensar en lo que había visto. En medio de la madrugada, escuché un ruido en la ventana de mi tienda. Me quedé quieto, sintiendo cómo la piel se me erizaba. Al asomarme volví a ver una figura, pero esta vez mucho más cerca. No pude distinguir su rostro, pero la silueta era claramente humana. Grité, encendí la linterna y la figura salió corriendo hacia el bosque. Mis amigos se despertaron sobresaltados y aunque les intenté contar lo sucedido, nadie parecía tomarme en serio. Ethan, quien ya había mostrado una actitud escéptica durante el día, no estaba convencido y Rose parecía demasiado asustada para querer discutirlo. A la mañana siguiente, después de una noche en vela, llamamos a las autoridades y les contamos lo sucedido. Vinieron a investigar, pero no encontraron nada extraño ni rastros de la figura que yo había visto. Nos aseguraron que no había motivos para alarmarse y cuando les mencionamos los restos que habíamos encontrado el día anterior, nos explicaron que probablemente pertenecían a algún animal que había sido arrastrado por la tormenta. Dijeron que este tipo de cosas ocurrían especialmente después de desastres naturales, cuando la fauna local sufría las consecuencias de los cambios en el entorno. El oficial que nos atendió no parecía tomar nuestras preocupaciones demasiado en serio, y aunque intentó calmarnos, mi intuición me decía que algo no estaba bien. No obstante, su explicación fue suficiente para convencer a Ethan y Ross, quienes ya habían decidido que lo mejor era dejar el asunto atrás. Nos despedimos de los agentes y regresamos al campamento, donde recogimos nuestras cosas en silencio. Sabía que nunca me dejarían en paz las preguntas que quedaron sin respuesta, pero la sensación de que algo no estaba bien en ese lugar fue suficiente para hacernos huir. Mientras conducíamos de vuelta a casa, no podía dejar de mirar por el espejo retrovisor, esperando ver algo o alguien en la distancia. Es por eso por lo que escribo esta historia. ¿Creen que era simplemente un animal o alguien más?